Antes de empezar, si te apasionan las historias de valentía, lealtad y el increíble vínculo entre los perros Cata 9 y las personas, suscríbete a nuestro canal Lealtad Cana 9. Cada semana compartimos relatos impactantes sobre estos héroes de 4 patas que salvan vidas. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias. Era un día cualquiera en el Instituto Cervantes de Madrid. El timbre había sonado, y los pasillos se iban vaciando poco a poco, como si la propia escuela exhalara un suspiro de alivio tras una larga jornada. Las pisadas resonaban en las baldosas antiguas, mientras la lluvia golpeaba las ventanas, dejando pequeños riachuelos en los cristales. Todo parecía normal, hasta que un sonido apenas perceptible cambió el ambiente. Un gruñido suave, casi un murmullo, apenas audible, flotó en el aire como un susurro oscuro. No era un ruido común, no era una casualidad. Era un aviso, un presagio. Nadie lo notó, excepto Max. Max no era un perro cualquiera. Era un pastor alemán K9 entrenado, con un olfato afilado como una cuchilla y una intuición que parecía casi humana. Llevaba años trabajando junto a su compañero, el oficial Javier Morales, patrullando las calles, deteniendo a delincuentes y, sobre todo, cuidando de la gente como un guardián silencioso. Ese día, Max y Javier estaban de patrulla rutinaria, recorriendo los pasillos del instituto, después de un pequeño incidente en la entrada principal. Todo parecía tranquilo, pero algo en el ambiente era extraño, denso, casi como si el propio edificio les estuviera observando. Max se detuvo de golpe frente a la puerta del aula de plástica. Sus orejas se tensaron, su cuerpo se puso rígido, y su nariz comenzó a olfatear el marco de la puerta con una intensidad casi obsesiva. Javier frunció el ceño y tiró suavemente de la correa. «Tranquilo, compañero», dijo en voz baja, pero Max no se movió ni un centímetro. El perro estaba, como anclado al suelo, con la mirada fija en la puerta cerrada, como si detrás de ese umbral se escondiera algo que no podía ignorar. Javier miró a su alrededor. Los pasillos estaban desiertos, salvo por una luz parpadeante sobre sus cabezas que emitía un zumbido inquietante. Max soltó un ladrido seco, profundo, que rebotó en las paredes y se clavó como un cuchillo en el aire quieto. Javier lo había oído antes. Ese ladrido no era de advertencia, era de alarma. Se acercó a la puerta y colocó el oído sobre la superficie de madera. Al principio, solo escuchó el murmullo de la lluvia, pero entonces, un golpe sordo, leve, como si alguien hubiera caído al suelo, le erizó la piel. Max gimió, con un sonido bajo y grave que parecía un lamento. «¡Qué demonios!», murmuró Javier, retrocediendo. Probó el picaporte. Cerrado. Max comenzó a arañar la puerta con desesperación, rascando con las patas delanteras mientras su respiración se aceleraba. Javier dudó un segundo, pero su instinto le gritaba que no había tiempo. Agarró la radio. «Central, aquí el oficial Morales. Tenemos una situación en el aula de plástica. Posible intrusión o algo más grave. Solicito refuerzos. Urgente». La respuesta apenas se escuchó. La señal estaba débil. Max se volvió loco, ladrando como un animal poseído. Javier tomó una decisión. No esperaría. Retrocedió un paso, respiró hondo y lanzó una patada contra la puerta. La madera crujió, pero resistió. Otra patada. Esta vez la cerradura cedió y la puerta se abrió de golpe. El aula estaba a oscuras, apenas iluminada por la tenue luz del pasillo. Max entró disparado, olisqueando cada rincón moviéndose como un rayo. Javier encendió la linterna y lo siguió. El olor le golpeó de lleno. Humedad, pintura vieja y algo más. Algo agrio, metálico, que le revolvió el estómago. Max se detuvo de golpe frente a un armario grande, apoyado contra la pared. Rasguñó la base con una furia inusual. Javier enfocó con la linterna. El zócalo de la pared parecía haber sido movido recientemente.
¿Qué has encontrado, chico? Susurró. Seca. Agachó, tocando el suelo. El polvo estaba removido y un fino rastro de suciedad se extendía hacia un rincón. Javier empujó el armario con fuerza, sintiendo cómo las bisagras chirriaban. Max gimió, sus patas arañando el suelo como si intentara cavar. Debajo del armario, medio oculta por el polvo, una trampilla. El corazón de Javier se disparó. Max, gruñó, con la cola baja y las orejas rígidas, como si su cuerpo entero fuera un resorte a punto de estallar. No puede ser, murmuró Javier, agachándose. Tiró de la anilla oxidada de la trampilla, que crujió con un sonido agudo y molesto. Un golpe de aire frío y húmedo salió de la abertura, mezclado con un olor a tierra vieja y algo más oscuro, algo que no podía identificar. Max gimió de nuevo, con un sonido casi humano, como si supiera que lo que había ahí abajo no era bueno. Javier iluminó el interior con la linterna. Una escalera de madera descendía a la oscuridad más profunda, y en algún lugar del fondo, casi imperceptible, un sonido le heló la sangre. Un sollozo, bajo, entrecortado, casi inaudible. Max ladró, fuerte, con un tono que hizo eco por toda la sala. Javier sintió cómo la adrenalina le recorría el cuerpo. Miró a su perro, luego a la oscuridad. Tragó saliva. Vale, compañero, vamos. Y juntos, hombre y perro, descendieron hacia la oscuridad, sin saber que estaban a punto de destapar un secreto que nadie estaba preparado para afrontar. El silencio del aula quedó atrás, pero la sensación de peligro apenas estaba comenzando. El aire en el pasillo se volvió más denso, como si una sombra invisible los envolviera mientras descendían. La linterna de Javier proyectaba haces de luz que temblaban al ritmo de su pulso, iluminando escalones de madera desgastados y viejas tuberías oxidadas que recorrían las paredes como venas metálicas. Max bajaba un par de peldaños por delante, su cuerpo tenso, el lomo erizado, las orejas apuntando al vacío como si cada sonido pudiera significar peligro. El olor se hizo más intenso a cada paso. Una mezcla de humedad rancia, moho y algo más. Penetrante, como el hierro oxidado. Javier tragó saliva, intentando mantener la calma. Sus botas crujían en cada escalón, y la única respuesta era el jadeo controlado de Max, que avanzaba con una determinación casi sobrenatural. Tranquilo, chico, estamos juntos en esto, susurró Javier, aunque las palabras se perdieron en la oscuridad. Cuando llegaron al final de la escalera, la linterna reveló un espacio estrecho, como un sótano improvisado. El suelo era de tierra compacta, con baldosas, rotas aquí y allá. Al fondo una pared de ladrillo húmedo ennegrecida por el tiempo. Max olisqueó el aire, avanzó hasta un montón de cajas viejas y se detuvo en seco. Su respiración se aceleró y un leve gruñido vibró en su garganta. Javier enfocó la linterna hacia donde Max miraba. Algo había allí. Unos tablones mal colocados cubrían una especie de acceso. Una abertura rudimentaria tapiada a toda prisa. Max arañó la madera con fuerza, sollozando como si supiera que detrás de esos listones había algo que no podía ignorar. Vale. Tranquilo, chico. Lo tenemos. Javier buscó algo con lo que hacer palanca. Un tubo de metal oxidado descansaba, en una esquina. Lo agarró, lo metió entre los tablones y con esfuerzo empezó a hacer presión. La madera se resistió un momento, pero luego crujió, astillándose hasta que se abrió una rendija. Del otro lado la linterna iluminó una silueta encogida. Era una chica, pequeña, apenas un suspiro de persona, con la piel sucia y la ropa desgarrada. El pelo le caía en mechones enredados sobre la cara, y sus ojos, grandes y asustados, se clavaron en Javier como si fueran pozos de desesperación. Estaba temblando, abrazada a sus rodillas, acurrucada como si quisiera desaparecer. Max se arrastró despacio hasta ella, bajando la cabeza, emitiendo un gemido bajo y lastimero. La chica se sobresaltó al principio,
Pero luego, como si algo en la mirada del perro la reconfortara, extendió una mano temblorosa y tocó suavemente su lomo. Max se quedó quieto, dejándola hacer, respirando despacio, como un guardián de confianza. Javier tragó saliva y se agachó a su lado. Tranquila, estás a salvo. Soy Javier, oficial de policía. Este es Max. No te vamos a hacer daño, ¿vale? La chica intentó hablar, pero solo salió un hilo de voz, un susurro apenas audible. Ellos dijeron que no debía tocarlo. ¿Qué dijeron? ¿Quiénes son ellos?, preguntó Javier. Pero la chica cerró los ojos como si recordar le doliera. Max emitió un pequeño ladrido, suave, casi como un recordatorio de que estaba allí, vigilando. Javier echó un vistazo rápido alrededor. Había una caja polvorienta medio escondida bajo unas mantas viejas. Al iluminarla, vio una palabra escrita a mano, casi ilegible, confidencial. Su corazón se aceleró. «¿Qué es esto?», murmuró. Sin perder tiempo levantó la caja. Era más pesada de lo que esperaba. La colocó a un lado. Volvió a centrar su atención en la chica. «¿Cómo te llamas?», preguntó con suavidad. «Sofía», susurró ella con lágrimas rodando por sus mejillas sucias. Javier sintió un nudo en el estómago. Sofía Martínez. La chica desaparecida hace una semana. La que todo el barrio buscaba, con carteles pegados en cada esquina, y la cara de su madre rota por la angustia. «Vale, Sofía, estamos aquí para sacarte de esto, ¿de acuerdo? Aguanta un poco más». Se quitó la chaqueta y la envolvió alrededor de sus hombros. Max se mantuvo pegado a ella, como una manta viva, protegiéndola del frío que se colaba por las paredes de ladrillo. Entonces, un sonido, pisadas, rápidas, firmes, acercándose desde el pasillo de arriba. Javier apagó la linterna de golpe, se pegó a la pared y susurró a Max. «Quieto, chico, quieto». Max aguzó el oído, sus orejas girando hacia la escalera, sus músculos tensos como un resorte. Sofía sollozó tapándose la boca con la mano. Las pisadas se detuvieron justo sobre la trampilla. Un silencio denso, casi sólido, llenó el aire. Javier contuvo la respiración. Max gruñó apenas, un sonido grave que vibró en la penumbra, un chirrido de bisagras. La trampilla se movió ligeramente dejando entrar un rayo de luz. Una voz susurrante, masculina, casi como un canto, se filtró. «¿Hay alguien ahí abajo?». Javier sintió cómo se le erizaba la piel. No era una voz de preocupación, era otra cosa. Una voz cargada de algo turbio, algo que le heló la sangre. «Max». Gruñó más fuerte, su cuerpo tensándose, preparado para lo que fuera. Javier apretó la linterna como si fuera un arma. La trampilla volvió a cerrarse de golpe. Las pisadas se alejaron, rápidas, urgentes. Silencio. Javier soltó el aire en un suspiro tembloroso. Sofía comenzó a llorar en silencio, mientras Max la lamía suavemente en la mejilla. «Tenemos que salir de aquí», dijo Javier, con la voz baja pero firme. Recogió la caja polvorienta, ayudó a Sofía a levantarse y con una última mirada, a la oscuridad comenzó a subir las escaleras. Max a su lado, su respiración acompasada y su mirada fija hacia adelante, como un soldado en misión. Cuando emergieron de nuevo en el aula, la sala estaba en silencio, pero la sensación de peligro flotaba en el aire como un perfume denso. Javier sintió un escalofrío al mirar las ventanas. El reflejo de una figura desaparecía tras el cristal empañado. «No estamos solos», murmuró para sí mismo. Max se quedó inmóvil, sus ojos fijos en la puerta, como si supiera que algo o alguien los estaba observando. Javier marcó por radio, con la voz tensa. «Central, aquí Morales. He encontrado a Sofía Martínez. Está viva. Solicito asistencia médica urgente y refuerzos. Esto es más grande de lo que pensamos. Repito, más grande de lo que pensábamos». Al otro lado la respuesta tardó unos segundos, como si la línea estuviera cargada de estática. «Recibido, Morales. Unidades en camino».
Sofía gimió suavemente, y Javier la sostuvo más cerca cubriéndola con su brazo. Max no apartó la vista de la puerta. El aire se sentía cargado, casi eléctrico, como si el edificio entero respirara con ellos. Entonces, la caja. Javier la miró con más atención. Estaba cerrada con un candado oxidado, de los que solo se abren con una combinación. Marcada con la palabra «confidencial», parecía guardar algo más que simples papeles. Max ladró de nuevo, seco, directo. Javier sintió cómo el peso de todo lo que acababan de descubrir caía sobre sus hombros, y entendió que aquello no había terminado. No aún. El Instituto Cervantes ocultaba secretos oscuros, y él, junto a Max, acababa de encender la primera chispa. El viento soplaba con fuerza esa mañana, arrastrando nubes grises sobre los tejados del Instituto Cervantes. La lluvia había cesado, pero el aire seguía cargado, pesado, como si el edificio entero contuviera la respiración después de la tormenta. Javier Morales miró el reloj en su muñeca, ajustando el chaleco del uniforme, mientras Max se sentaba a su lado en la patrulla, con las orejas erguidas y los ojos fijos en la fachada del colegio. La caja polvorienta descansaba en el asiento del copiloto, entre Javier y su perro, como una bomba a punto de estallar. A cada mirada, la palabra confidencial parecía arder más en su memoria, recordándole que lo que había encontrado no era un simple misterio de colegio. Era algo más. Algo que olía a podrido desde la raíz. Max soltó un pequeño gemido, moviendo la cabeza hacia la puerta principal del edificio. Javier respiró hondo, sintiendo esa punzada familiar en el pecho. La mezcla de miedo y responsabilidad. Bajó del coche, ajustó el cinturón del arma y acarició el lomo de Max. «Vamos, chico. Hoy toca enfrentarse a lo que sea». La puerta del instituto estaba cerrada, pero Javier tenía su placa. Saludó a la conserje, una señora de pelo corto y gafas gruesas que apenas levantó la vista de su móvil, y subió directo a la segunda planta. Max le seguía de cerca, su respiración controlada, sus pasos firmes. La mochila colgaba de su hombro, pesada por la caja que parecía latir con cada paso. Cuando llegaron al aula de plástica, la cinta de no pasar seguía allí, tensa como una herida mal cerrada. Javier la levantó con cuidado y entró. El aire estaba frío, cargado de un olor a pintura seca y polvo. Max se adelantó, olfateando el suelo, sus patas moviéndose con precisión milimétrica. Javier colocó la caja sobre una mesa y se quedó mirando la trampilla abierta. Allí, bajo ese suelo de madera desgastada, había encontrado a Sofía. Recordó su mirada, esos ojos que parecían pedir auxilio sin palabras. Y recordó la voz que había escuchado aquella noche, la que preguntaba si había alguien allí abajo. Max gruñó suavemente, su mirada fija en un punto de la pared, justo al lado de la pizarra. Javier se acercó, guiado por el instinto de su compañero. Al iluminar con la linterna, vio algo extraño. Una línea casi invisible, como una grieta apenas perceptible, que recorría la pared verticalmente. «¿Qué es eso, Max?», murmuró. «¿Ela?». Perro apoyó las patas delanteras contra el muro, olisqueando con intensidad. Javier pasó la mano por la grieta, buscando una palanca, un hueco, algo que indicara un acceso, y lo encontró. Una hendidura en la esquina superior, oculta a simple vista, presionó, y un clic seco llenó la sala. La pared se movió apenas unos milímetros. Javier se quedó helado. Max se tensó, con los músculos rígidos, como si su instinto le avisara de que algo peligroso estaba a punto de salir de allí. Con mucho cuidado, Javier empujó. La pared giró sobre un eje oculto, dejando a la vista un espacio oscuro, angosto, apenas iluminado por la luz que se colaba desde la sala. Dentro, lo que vio le dejó sin palabras. Había archivadores, montones de ellos. Carpetas manila con nombres escritos a mano, algunas marcadas con etiquetas rojas.
Los nombres le golpearon como un martillo: Sofía Martínez, David Jiménez, Lucía Torres, Marta Paredes. Todos alumnos del instituto, todos desaparecidos. Algunos hacía años. Max gimió suavemente, como si sintiera el peso de lo que Javier estaba viendo. El policía tragó saliva y cogió una de las carpetas. Dentro, informes médicos, análisis, gráficos, palabras técnicas que no entendía del todo, pero que le daban escalofríos. Sujeto en fase 2. Pruebas sensoriales. No voluntario. ¿Qué demonios es esto?, susurró. Max ladró de pronto, un ladrido seco que hizo eco en el aula. Javier se giró bruscamente, justo a tiempo para ver una sombra cruzando el pasillo, reflejada en el cristal de la puerta. Un sudor frío le recorrió la espalda. Se acercó a la puerta, la abrió lentamente y asomó la cabeza al pasillo. Estaba vacío. El silencio era tan profundo que podía oír el tic-tac de un reloj en el despacho del director. Volvió al aula, cerró la puerta y se apoyó contra ella, respirando hondo. Max no apartaba la vista del hueco en la pared, vigilante como un guardián leal. Vale, chico. Tenemos que sacar esto de aquí. Javier comenzó a cargar las carpetas en su mochila, metiendo todo lo que podía mientras el corazón le martillaba en el pecho. En medio del proceso, un sonido lo paralizó. Una voz suave como un murmullo. No deberías estar aquí. Javier se giró, la linterna iluminó la figura. Era el profesor de plástica, el señor Andrés. Estaba de pie en la puerta con las manos en los bolsillos y una expresión tensa. Su voz calmada pero con un filo peligroso flotó en el aire. Lo que has encontrado no es asunto tuyo, agente. Javier sintió cómo Max se tensaba, con el pelaje erizado. ¿Qué es todo esto, Andrés? ¿Qué hacéis aquí abajo con estos niños? Andrés respiró hondo, casi resignado. Hay cosas que es mejor no saber, Morales, para tu seguridad y para la de tu perro. El tono era una amenaza apenas disfrazada. Javier sintió como la rabia le hervía por dentro. Estás implicado en esto, ¿verdad? Sabías lo de la trampilla, lo de las carpetas, lo de los niños. Andrés esbozó una sonrisa fría, casi burlona. ¿Crees que un profesor de arte puede montar algo así solo? Esto va mucho más allá. Max soltó un gruñido profundo, dando un paso hacia Andrés. El hombre ni se inmutó. Tienes que irte, Morales. Olvídate de todo esto. No puedo. Andrés suspiró y miró al suelo, como si la conversación le pesara. Entonces, ya has firmado tu sentencia. Antes de que Javier pudiera reaccionar, Andrés giró y salió corriendo por el pasillo. Max ladró furioso, lanzándose tras él, y Javier lo siguió, corriendo con el corazón desbocado. La persecución se convirtió en un torbellino de pasos, gritos ahogados y el eco de ladridos por los pasillos vacíos del instituto. Cuando alcanzaron la salida trasera, Andrés ya estaba desapareciendo entre la lluvia. Javier se detuvo, jadeando, mientras Max ladraba hacia la oscuridad, frustrado. Javier miró la mochila en su mano, pesada como un ancla. Dentro estaban las pruebas, los nombres, los secretos. Y ahora sabía una cosa con certeza. Aquello no había terminado. No podía mirar a otro lado. Max se acercó apoyando su cabeza contra la pierna de Javier, como si entendiera la carga que llevaban. Javier suspiró, con los ojos clavados en el horizonte. Sabía que no había vuelta atrás. La verdad estaba enterrada bajo esos muros. Y estaba dispuesto a sacarla a la luz, cueste lo que cueste. Y con esa promesa en su corazón, desaparecieron entre las sombras, sabiendo que la batalla apenas acababa de comenzar. El sol asomaba tímidamente entre las nubes, pero su luz no traía consuelo. Javier caminaba rápido por las calles de Madrid, con la capucha puesta y el cuerpo encorvado, como si el peso de lo que sabía le aplastara. A su lado, Max se mantenía pegado, atento a cada movimiento, cada ruido, cada sombra que parecía alargarse, más de la cuenta. Habían pasado 2 días desde que escaparon de su piso, 2 días escondiéndose en pensiones de mala muerte.
cambiando de ruta cada pocas horas, como fugitivos de una verdad que no podían ignorar. Javier apenas había dormido. El zumbido en su cabeza era constante, como un eco lejano que repetía las mismas palabras una y otra vez. Niños desaparecidos, informes secretos, Proyecto Epsilon. Max no se separaba de él, como si entendiera que en ese momento era su única ancla a la realidad. A veces cuando Javier se detenía, Max se sentaba a su lado y le miraba con esos ojos profundos que parecían decirle, «No estás solo». Esa mañana, Javier había tomado una decisión. No podía seguir huyendo. Tenía que hacer algo. Sacó el móvil y marcó el número de Sara, una periodista de investigación del periódico El Diario de Madrid. No era una amiga, pero se conocían. Habían coincidido en un par de operativos años atrás, y si había alguien que podría ayudarle, era ella. El tono de llamada retumbó en su oído. «Sara, soy Javier Morales. Necesito verte. Es urgente». Sara tardó un par de segundos en responder. Su voz sonaba con un toque de sorpresa. «Morales, hace siglos que no sé de ti. ¿Qué pasa?» «No por teléfono. Tiene que ser en persona. Tengo algo grande». «¿Dónde?» Javier miró alrededor, eligiendo un sitio alejado de miradas curiosas. «En el parque de Tierno Galván, detrás del auditorio. Media hora». «Vale, allí estaré». Colgó y suspiró. Max ladeó la cabeza, como si entendiera que la partida estaba a punto de empezar. Cuando llegaron al parque, Max olisqueaba nervioso, girando la cabeza cada pocos segundos. Javier acarició su pelaje. «Tranquilo, compañero. Lo tenemos controlado». Pero ni él mismo se lo creía. Sara apareció puntual, vestida de forma discreta, con un bloc de notas en la mano y el pelo recogido en una coleta alta. Sus ojos se estrecharon, al ver a Javier, como si leyera en su rostro que lo que iba a contarle era más que una simple historia. «Vale, Morales. ¿Qué tienes?» Javier se sentó en un banco, mirando a su alrededor antes de abrir la mochila y sacar la carpeta con las pruebas. Las colocó sobre el banco entre ellos como si fueran dinamita. Todo esto estaba escondido en el Instituto Cervantes. Niños desaparecidos, experimentos, pruebas médicas. No es solo un caso aislado, es algo organizado, estructurado. Y lo peor es que hay nombres de la administración, gente de arriba. Sara hojeó los documentos, su ceño fruncido cada vez más profundo. «Esto es una bomba», murmuró. Max gruñó de pronto. Javier levantó la vista justo a tiempo para ver una figura al otro lado del parque, de pie, aparentemente mirando su móvil, pero con una postura demasiado rígida, demasiado calculada. «Sara, tenemos que movernos. No es seguro aquí». Ella asintió, guardando rápidamente los documentos en su bolsa. «¿A dónde vamos?» «A donde haya luz y gente. No podemos quedarnos quietos». Echaron a andar. Max al frente, sus orejas erguidas como un radar. Avanzaron hacia una cafetería en una esquina concurrida, donde el murmullo de la gente parecía un refugio. Se sentaron en una mesa apartada. Javier sentía la tensión como un nudo en la garganta. «Sara, si algo me pasa, tienes que sacar esto, publicarlo, todo». Ella lo miró fijamente. «No te va a pasar nada. Vamos a hacerlo juntos». En ese momento el móvil de Javier vibró. Un mensaje sin remitente. «Sabemos dónde estás. Detente o sufrirás las consecuencias». Sara lo leyó de reojo, su rostro palideciendo. Max gruñó bajo la mesa, sus músculos tensos, preparado para saltar. Javier cerró los ojos un segundo. Sabía que la red era más grande de lo que había imaginado. No era solo el instituto, era una estructura que llegaba lejos, con tentáculos en todas partes. Max ladró de repente, un ladrido seco que hizo que varios clientes de la cafetería se giraran. Javier se levantó de golpe. En la calle, un coche negro se había detenido. 2 hombres con traje oscuro bajaron, sus miradas fijas en la puerta de la cafetería. Sara se puso en pie, recogiendo los documentos con manos temblorosas. «Morales, ¿qué hacemos?» Javier la miró, su respiración agitada. «Correr. Ahora».
Salieron por la puerta trasera de la cafetería, con Max liderando la carrera, sus patas golpeando el suelo con fuerza. Las calles se difuminaban en un caos de coches, luces y pasos apresurados. Javier notaba el latido en sus sienes, la adrenalina corriendo como fuego líquido por sus venas. Giraron por un callejón estrecho, saltando bolsas de basura y evitando cajas apiladas. Cuando por fin se detuvieron para recuperar el aliento, Sara se apoyó en una pared, jadeando. «Esto es una locura. ¿Qué vamos a hacer?» Javier miró a Max, que se mantenía alerta, su respiración agitada pero su mirada firme. «Vamos a terminar lo que empezamos. Tenemos que filtrar esta información, darla a alguien que pueda sacarla a la luz». Sara asintió, recuperando el aliento. «Conozco a alguien, un contacto en la radio. Si conseguimos pasarle todo esto, llegará a todas partes». Javier sintió una chispa de esperanza. Pero entonces, Max ladró con fuerza, su cuerpo tenso, mirando hacia una esquina. Javier se giró justo para ver a un hombre vestido de civil, con auriculares en el oído, acercándose con paso rápido. No, era un policía cualquiera. ¿Era alguien más? Javier puso una mano sobre el lomo de Max. «Preparaos, esto aún no ha terminado». Max gruñó, sus dientes reluciendo bajo la tenue luz de una farola. Y Javier entendió que la única forma de proteger la verdad era luchar por ella. El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando Javier, Sara y Max llegaron a una pequeña emisora de radio en el barrio de Lavapiés. La fachada apenas iluminada y el cartel medio descolorido de Radio Libre parecían insignificantes, pero para Javier, aquel lugar era la última esperanza para destapar la verdad. Max se mantenía junto a su lado, jadeando suavemente, sus ojos escudriñando la oscuridad como si supiera que en cualquier momento un peligro oculto podría saltar de entre las sombras. Sara tocó la puerta 3 veces, un golpe rápido y 2 más lentos, un código acordado con su contacto. A los pocos segundos, una cerradura se giró y un hombre de mediana edad, con barba desordenada y ojeras marcadas, les hizo pasar apresuradamente. «Entra rápido, esto no es un sitio seguro», murmuró mientras cerraba la puerta tras ellos. Interior olía a café recalentado, cables viejos y papel de periódico. Javier dejó caer la mochila sobre una mesa, respirando hondo. Max se sentó a su lado, quieto, pero con el cuerpo alerta. Sara explicó la situación a su contacto, Daniel, en voz baja pero firme. Las pruebas, las amenazas, la red de corrupción en el Instituto Cervantes, el proyecto Epsilon. Cada palabra parecía golpear las paredes del pequeño estudio como un eco de indignación. Daniel escuchó en silencio, su expresión endureciéndose con cada dato. «Si esto es cierto, necesitamos emitirlo ya. No podemos esperar a mañana». Javier asintió sacando los documentos y el pendrive. Las manos le temblaban, pero su mirada era firme. «Hazlo. Sácalo todo. Que la gente lo sepa». Max ladró brevemente, como si respaldara la decisión. Mientras, Daniel configuraba el equipo. Sara se acercó a Javier bajando la voz. «¿Estás seguro? Cuando esto salga, no habrá vuelta atrás». Javier miró a Max, acariciándole la cabeza, notando cómo el pelaje cálido le reconfortaba en medio del caos. «Llevamos días huyendo, escondiéndonos. No pienso seguir viviendo con miedo». Max gimió suavemente, apoyando su hocico en la pierna de Javier, como si entendiera que ese momento era el final de algo, o el principio. La emisión comenzó. Daniel ajustó el micrófono, su voz temblando, de emoción. «Atención, ciudadanos. Lo que vamos a contarles esta noche no es una historia más. Es la verdad que alguien no quiere que sepáis». Durante los siguientes minutos el estudio se llenó de documentos expuestos, nombres leídos en voz alta, grabaciones reproducidas desde el pendrive. La magnitud del proyecto Epsilon se desplegaba, ante los oídos de quien quisiera escuchar. Experimentos ilegales, manipulación de menores, complicidad de altos cargos, una red oculta durante años que había secuestrado el futuro de decenas de niños. Max se mantuvo junto a Javier, quieto,
pero sus ojos oscuros reflejaban una mezcla de cansancio y lealtad inquebrantable. Entonces, golpes en la puerta. Fuerte, insistente, como un tambor de guerra. Daniel palideció. ¡Son ellos! Javier reaccionó de inmediato. Sara coge las copias digitales. Max conmigo. Max ladró, sus músculos tensos como un resorte. Javier cogió la mochila, las copias, y junto a Sara, se dirigieron hacia la salida trasera. Daniel asintió, con las manos aún en el equipo de sonido, determinado a seguir transmitiendo hasta el último segundo. Salieron a la calle, respirando el aire frío de la madrugada. Max corría a su lado, guiándolos como un faro en la oscuridad. Las sirenas comenzaron a escucharse a lo lejos, como un murmullo que crecía y se mezclaba con el eco de sus pasos. Llegaron a una plaza, donde un coche antiguo estaba aparcado. Sara abrió la puerta y gritó, «¡Subid rápido!». Javier y Max saltaron dentro cerrando la puerta con un golpe seco. El coche arrancó, rugiendo como un animal herido mientras dejaban atrás el edificio de la emisora. A través del retrovisor Javier vio luces azules y rojas que parpadeaban como fuegos artificiales de advertencia. Sara miraba hacia adelante, el rostro iluminado por las farolas que pasaban. «Lo hemos conseguido, ¿verdad?». Javier no respondió de inmediato. Miró a Max que respiraba con dificultad, con la lengua colgando y los ojos cansados pero firmes. «Lo hemos empezado, el resto era incertidumbre. ¿Hasta dónde llegaría la verdad? ¿Cuántas vidas se romperían o se sanarían?». Max se acurrucó en el asiento, su cuerpo relajado por primera vez en días, como si supiera que habían dado el paso correcto. Javier le acarició suavemente el cuello, agradecido. Esa noche, la emisión se convirtió en la noticia del día siguiente. Titulares, a toda página. Redes sociales llenas de mensajes, indignación colectiva. El proyecto Epsilon quedó expuesto. Nombres de políticos y altos cargos comenzaron a circular como fichas de dominó cayendo una tras otra. Pero el precio fue alto. Daniel fue detenido, la emisora cerrada, y Sara tuvo que marcharse de la ciudad. Javier fue apartado del servicio de manera temporal, bajo investigación. Sin embargo, algo había cambiado. En la puerta del Instituto Cervantes, flores y mensajes aparecieron, dejando claro que la gente no olvidaba. Que la verdad, aunque tardara, siempre encontraba una grieta por donde salir. Javier miraba la plaza desde una distancia segura, con Max a su lado, y pensó en todo lo que había pasado, en la oscuridad de las paredes de aquel colegio, en los nombres escritos en las carpetas, en el miedo que aún sentía al recibir llamadas desconocidas. Pero también pensó en Sofía, en sus lágrimas cuando la encontraron, en los ojos de Max, fieles y vigilantes. La vida, pensó, es un acto de coraje constante. A veces toca elegir entre el miedo y la verdad. Y aunque la verdad duela, aunque traiga consecuencias, es la única manera de vivir en paz con uno mismo. ¿Y tú? Si tuvieras que elegir entre el silencio cómodo o la verdad incómoda, ¿qué harías? Fin de la historia.